Buenas tardes con todos. Soy el médico residente Arturo Falcón Ladera del Hospital Víctor Larco Herrera de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y hoy día quiero presentar la TLIS que tiene como título Adicción a los videojuegos o el trastorno de juego por Internet. Como introducción tenemos que jugar videojuegos es una de las actividades de ocio más populares en el mundo. Se estima que a nivel internacional el 1% de los adultos cumplen algunos criterios para adicción a los videojuegos. En cambio, en personas menores de 18 años, es decir, población pediátrica, este porcentaje asciende alrededor del 8.5%. Se ha hecho estudios, según el Ministerio de Cultura, acerca de cuál es la población de las personas que consumen juegos por Internet. Se ha visto un aumento a pasar de los años, como por ejemplo en el 2016 el porcentaje era de 11.9, sin embargo en el 2020 ascendió a 16%. Eh, Se cree que las medidas de confinamiento y la pandemia aumentó el mayor consumo de juegos por internet como una medida de ocio ante el confinamiento. También el perfil de las personas que consumen mayor juegos por internet son los hombres entre una edad de 14 a 29 años y generalmente predomina más en hombres y con educación superior. Eh, Para hablar de algún trastorno mental o un problema de adicción hacia los videojuegos, nosotros en la parte de salud mental tenemos manuales diagnósticos. En este caso, el manual DSM-5. Si el paciente o la persona cumple 5 o más de los 9 criterios que voy a explicar a continuación, estaríamos hablando de un posible trastorno o adicción hacia los videojuegos. El primer síntoma que se presenta es la preocupación por los juegos de Internet. Esta preocupación por los juegos de Internet, el individuo piensa en la actividad de juego anterior o anticipa jugar el siguiente juego. Los juegos de Internet se convierten en una actividad dominante en la vida diaria. O sea que la persona tiene esta actividad como algo muy importante en su vida, tanto que le genera preocupación, que le genera una preocupación, ya no se convierte en algo tan placentero, sino como una necesidad en su vida diaria. El siguiente síntoma es experimentar abstinencia. La abstinencia son síntomas que se presentan cuando no se tiene el acceso a los juegos por internet. Estos síntomas son desagradables y como por ejemplo se puede sentir irritabilidad, ansiedad o tristeza. Pero a diferencia de la abstinencia que se habla por el consumo de drogas, acá no hay ningún consumo de drogas, sino simplemente se ha evitado el uso a los videojuegos. Si el paciente presentara alguno de estos síntomas, estaríamos hablando de una posible abstinencia. En el punto número 3 de desarrollar tolerancia. La tolerancia es la necesidad de dedicar cada vez más tiempo a los juegos por internet. Esto quiere decir de que ya no está jugando 1, 2 horas, sino para jugando más tiempo de lo habitual durante el día y hasta prioriza quizá hacer o prioriza jugar videojuegos a que hacer otras actividades. En la tolerancia es el aumento del tiempo para que nosotros nos sintamos bien jugando videojuegos. En el punto número 4 es la pérdida de control. Eso quiere decir que hay intentos fallidos de controlar la participación en juegos de internet. Esto significa de que la persona ya no puede controlar este consumo. Este consumo se convierte en algo incontrolable, algo necesario para la persona.
También existe algo que es el uso continuo. El uso continuo se refiere al uso excesivo continuo de juegos de Internet a pesar del conocimiento de problemas psicosociales. Como por ejemplo en esta imagen se ve a una pareja de enamorados, y el novio prefiere estar jugando videojuegos a que salir con su enamorada, ¿no? O sea, el paciente está priorizando actividades que le están causando problemas en su ámbito social. También posiblemente otros ejemplos sería de que la persona prefiere jugar videojuegos a que ir a trabajar, o en el caso de los niños en vez de ir a estudiar, etc. En el punto número 6, engañar a otros. Esto significa de que la persona ha engañado a familiares, terapeutas o a otras personas con respecto a la cantidad de juegos de internet. O sea, esto quiere decir que la persona está enmascarando sus síntomas, siente una vergüenza, siente que está haciendo algo mal. Ya la actividad de juegos por internet se convierte ya no en una actividad placentera, sino algo malo, que la persona tiene que engañar, no miente, miente a las personas sobre su consumo de juegos por internet. En el punto número 7 es usarlo como un escape. El uso de juegos de internet para escapar o aliviar un estado de ánimo negativo, por ejemplo, sentimientos de impotencia, culpa o ansiedad. Esto quiere decir que la persona utiliza los juegos para poder aliviar problemas que está teniendo durante su día a día. Es su mecanismo de escape de su estrés, de su ansiedad. En el punto número 8, la reducción de los intereses. Es la pérdida de los intereses en pasatiempos y entretenimientos anteriores, como resultado de y con excepción de los juegos por internet. O sea, el paciente o la persona ya pierde el interés hacia en otras cosas, sino que está enfocado más a los juegos por internet. Ya no tiene otros pasatiempos, ya no sale a jugar algún deporte o algún otro hobby. No, su único pasatiempo o el mayor pasatiempo se vuelve el uso de juegos por internet. Y para finalizar, el último es exponerse a riesgos. Exponerse a riesgos significa que ha puesto en peligro o ha perdido una relación importante, un trabajo u oportunidad educativa o profesional debido a la participación de juegos por internet. Esto quiere decir que a pesar que la persona sabe que el juego, el uso de juegos por internet le puede causar algún daño, esta persona se sigue exponiendo a ese riesgo. Eh, Dentro del ámbito de la psiquiatría y la psicología tenemos múltiples cuestionarios. Este es un cuestionario sencillo que me gustaría mencionar, donde simplemente se hablan de cuatro ítems. De cuatro ítems que si en alguno de ellos se responde con un sí, estaríamos sospechando ante un posible trastorno de adicción hacia los videojuegos. Por ejemplo, en el ítem número uno es dedica más tiempo del que debería a estar jugando con videojuegos o con juegos del computador, sí o no. 2. ¿Se queja su familia de que pasa demasiado tiempo jugando con videojuegos o con juegos en el computador? También la respuesta sí o no. 3. ¿Le cuesta trabajo durar varios días sin jugar con los videojuegos o con los juegos del computador? Sí o no. Y 4. ¿Ha intentado sin éxito reducir el tiempo que dedica a jugar con videojuegos o juegos del computador? También las respuestas sí o no. Si la persona responde con algunas de estas preguntas un sí, entonces estaríamos sospechando ante un posible trastorno de adicción hacia los videojuegos. Eh, y como pueden darse cuenta, es básicamente un resumen de los síntomas que mencioné anteriormente, en forma de pregunta. Entonces, para hablar de una forma sencilla por qué ocurre la adicción hacia los videojuegos, se han visto en estudios que los videojuegos pueden ser adictivos debido a que mejoran la liberación de neurotransmisores placenteros como la dopamina.
Entonces, cada vez que alguien avanza en el juego, superando un nivel, obteniendo una recompensa o una victoria, el cerebro libera sentimientos de placer que el individuo comienza a experimentar y pedir. O sea, se va liberando más neurotransmisores placenteros, más dopamina. Y con el tiempo, esto puede hacer que las personas jueguen de forma compulsiva y dependen de la estimulación digital para inducir el placer. Entonces, aquí unos breves consejos para padres, debido a que, como expliqué al comienzo, la prevalencia de estos trastornos es más frecuente en la población pediátrica. Sin embargo, estos consejos también se pueden aplicar al público general. Acá, primero, los padres tienen que informarse más sobre el tema. Hay algunos padres que, por ejemplo, para evitar que su niño haga mucha bulla o haga un desorden, le dan el celular, le dan la tablet para que juegue. Pero quizá uno no tiene el conocimiento de que posiblemente eso es exponerlo a riesgos, a un posible adicción hacia los videojuegos. También que es muy importante que se usen las clasificaciones por edad. Hay algunos videojuegos que son para personas adultas, para adolescentes, para público en general. Es muy importante que se usen esas clasificaciones porque por algo están, ya que evita la exposición a material sensible a los niños, a las personas. También es muy importante que los padres tengan una buena comunicación con los niños acerca de del gasto de dinero, ya que algunos juegos por internet utilizan el dinero para comprar ciertas cosas. Hay una tienda virtual y, y hay casos en donde los niños o los hijos cogen la tarjeta de los padres para gastarse el dinero en esos juegos, ¿no? Por eso es muy importante que haya una comunicación fluida acerca de estos temas, ¿no? También es importante acordar límites con el niño o con la persona en general de cuántas horas va a jugar. No se va a dedicar toda una noche jugando, no se va a dedicar un tiempo prudencial. Si es un fin de semana, quizá el tiempo puede ser un poco mayor, pero si es días de semana durante clases, el tiempo puede ser menor o si está haciendo sus tareas, ¿no? Primero es muy importante priorizar otras actividades y después ya dedicarse al tiempo de ocio, que sería el tiempo de juego eh, el tiempo al juego. También es muy importante informar de una forma sencilla lo que he explicado a los niños sobre los peligros y los riesgos de la adicción hacia los videojuegos, ya que es un problema que, como hemos visto, puede afectar a todas las personas por igual, tanto adultos como personas jóvenes. Y también se ha visto como una herramienta útil preguntarle a los niños si podemos jugar con ellos, si podemos hacer el juego como una actividad conjunta, tanto como padres como hijos, para pasar más tiempo juntos, ¿no? Y no estar tanto tiempo separados. Entonces, aquí tengo la bibliografía. Para recapitular y como conclusiones finales, este, se tiene que la adicción hacia los videojuegos es un problema que se está viendo en el Perú, está aumentando con los avances de la tecnología, con los avances tecnológicos, se está aumentando un mayor consumo de los juegos por internet y esto también puede significar un aumento de los trastornos o adicciones a los videojuegos. Por eso es muy importante que todas las personas, ya sea personas padres o las mismas personas que están jugando juegos, tengan conocimiento de estos posibles riesgos, ya que el mismo juego por internet en sí, si nos ponemos a pensar, no es algo malo.
es una medida de entretenimiento, pero todo tiene que ser usado de una forma controlada, de una forma responsable. Eh, si, eh, si en alguno de ustedes se ha visto o conoce alguna persona posiblemente que esté sufriendo de algún problema de adicción o trastorno de videojuegos, tienen los canales del Ministerio de Salud o pueden acercarse a las postas para que sean evaluadas por un médico o por un psicólogo y para que les dé consejos para que puedan darles pautas y darles algún tipo de tratamiento y consejos en su prevención. Muchas gracias a todos y estoy dispuesto a las consultas, dudas de los participantes. Muchas gracias. Eso sería todo.